Y lo interesante de esto es que vean que en este tipo de simulaciones todo empieza desde la coordenada 0, ¿no? O sea que ustedes en el salón tendrían que establecer justamente, digamos, a la mitad, que ese es el origen de su marco de referencia, ¿vale? ¿Para qué? Para que a partir del centro el robot se comience a mover y siga una trayectoria. Entonces, eso es lo más conveniente, fijarla o que ustedes la fijen de esa manera. En el caso de esta curva, que es básicamente como un infinito, igual si se dan cuenta de dónde empieza, podemos poner algunas condiciones como de 0.5, donde ustedes quieran, pero aquí sí es importante que ustedes conozcan la posición del robot, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo se hace. Y para que más o menos entiendan, pues necesitamos realizar el modelo del robot diferencial, que supongo que ustedes ya lo vieron, que era este robotito, que es el que ustedes ya tienen ahí. Entonces, lo que les hablaba del marco de referencia inercial es este es el que no se mueve, ¿sale? El que va a quedar fijo, y este sería básicamente el marco de referencia donde tenemos nuestro robotito. Entonces, lo que yo necesito a fuerza, sí o sí, es saber el valor de la coordenada X y Y, ¿vale? Con que yo tenga eso, ya podemos hacer todo el control. Aquí lo interesante es que el robot va a tener una cierta velocidad, que es V. Esta es una velocidad lineal, ¿sale? Entonces se supone que cuando ustedes echan a andar su robot, si las llantas están al mismo voltaje, se va derechito, ¿no? Pero si tiene por ahí algo chueco, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desviar. Va a girar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes estarían tratando de modelar. Aquí es bien importante que revisen que este ángulo phi es paralelo al marco inercial, ¿sale? Entonces siempre estamos midiendo ese ángulo con respecto al eje X, pero del marco inercial el que no se mueve, ¿va? Porque si no, no va a funcionar. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda de esto de los dibujitos. No. Va. Y la otra cosa, que como esta, cuando tienen velocidades diferentes las llantas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un giro, ¿no? Entonces tiene una velocidad angular. Eso es lo que estamos tratando de representar aquí. Va. De aquí lo interesante es que necesitamos obtener la dinámica de este robot, o sea, cómo es o cómo se comporta X y Y y phi con respecto al tiempo. Siempre que les hablen de la dinámica, en palabras simples y comunes les están hablando de derivadas, ¿vale? Es básicamente eso. Si yo les hablo de la dinámica de un robot, van a ver ecuaciones diferenciales. Aquí es lo mismo. Entonces, si yo quiero expresar la dinámica, sería cómo se comporta quién, X punto, Y punto, Y punto, ¿vale? ¿Cómo lo haremos para saber cuánto vale X punto, Y punto, Y punto? No sé si para todos sea claro esta expresión, para la primera. ¿Sí? Velocidad lineal, ¿De dónde sale eso? ¿Quién explica? ¿Por qué X punto es igual a V coseno de phi? La componente en X es la velocidad. Exacto, porque como yo tengo la velocidad y tengo esta componente en X, por eso yo puedo saber el desplazamiento de este robot en el eje X. Para la Y es el seno, ¿no? Ajá. Y en el caso de esta phi, Es ángulo. sería omega, que era la velocidad angular, ¿vale? Okay. Entonces de eso ¿La velocidad no es tan angular? complicado. Okay. Lo importante aquí es que recuerden que el modelo de este robot diferencial lo estamos tomando justamente al centro de las llantas, ¿eh? Hay otros que pueden tomarlo enfrente, atrás, y ahí tendremos que tomar las consideraciones de esos desplazamientos. Ahorita ese es el modelo más sencillo. Vale, entonces, para que tengan una idea igual, la descripción del robot diferencial es la siguiente. Básicamente tenemos dos llantitas y esta que es la rueda loca que ustedes tienen ahí en su robot, ¿no? Esa para que sirva, nada más para el apoyo. Luego, otra cosa que vamos a tener en el robot, como tenemos cada motor, un motor asociado a cada llanta, tenemos velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda, que se supone que esas ustedes ya las pueden medir, ¿no? Sí. Ahí hicieron con interrupciones y algunos programas, ya tienen la velocidad de las ruedas. Sí. Entonces, ese ya no debe ser un problema. R representa el radio de la rueda Y y L es básicamente la distancia que aparece entre las dos rueditas, ¿vale? Que son los parámetros que vamos a ocupar nosotros para hacer el diseño del control. Y aquí lo interesante es pues cómo podemos encontrar la velocidad lineal con base a la velocidad angular, porque de hecho cuando ustedes van en su coche, ¿qué es lo que ven en el odómetro? ¿Son velocidades angulares o lineales? Lineales. Pero el coche, las llantas, ¿qué van haciendo?
Angulares. van girando, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. ¿cómo le hace para saber? Revoluciones por minuto, ya nomás tienes que saber el radio De de la llanta. Ok, ahí nos da en kilómetros por, Ahora. ¿qué? Hora. Por hora. Pero hay un detalle, que para que yo pueda relacionar la velocidad angular y la velocidad lineal, esa relación que tienen ahí solamente es cierta si la velocidad angular está en radianes por segundo y si la velocidad lineal está en metros por segundo. Entonces, tengan cuidado porque pueden encontrar unos ejemplos en libros de texto de álgebra o trigonometría súper básicos, donde van a encontrar que les dan el ángulo, la velocidad en grados por segundo. Entonces, en ese caso, la relación que está ahí ya no se vale. Entonces, para que les funcione su robot, sí es bien importante que la velocidad angular que están midiendo la saquen en radianes por segundo, porque eso nada más es multiplicar por pi y hacer ahí unas cuentitas, ¿no? Pero eso sí, Esas son no se les revoluciones. vaya a olvidar, porque si no, las escalas no le van a salir. Bueno, eso fue un proyecto que hice yo, una maestría en una materia de robótica móvil. Me tardé como un mes en encontrar esta cosa, o sea, la velocidad en RPMs, y cuando quería hacer la transformación no salía. Entonces, son detallitos que parecen tontos, pero sí. Sí. Poner la velocidad angular en radianes por Sí. segundo. Y la velocidad lineal en eso, ¿vale? Y todo hay que expresarlo en unidades fundamentales, metros, segundos, ¿sale? Ajá. Para que cuadre. Entonces, esto sí es bien importante. De aquí tenemos que representar la velocidad lineal del robot con respecto a las velocidades angulares. De aquí no sé si sea claro esto, que básicamente la velocidad lineal es el promedio de ¿qué? De la suma de las dos velocidades de la rueda derecha y de la rueda izquierda y multiplicado por R, ¿sí o no? Ujú. Pues eso es una reglita bien básica. Y de esta cosa, el modelo cinemático resultante quedaría de esta manera. Entonces, fíjense, lo que necesito que entiendan es qué demonios significan esas ecuaciones. Porque creo que las han visto, pero el detalle es, ¿y luego qué hago con eso? ¿Quién me puede decir qué significa todo esto? O sea, esto es la primera. La posición en X. Posición en X. Sí, diferencia. ¿X punto qué es? O sea, me dice que la velocidad de este carrito En X. va a ser directamente proporcional a quién? Al radio. Al Radio entre dos también más es la proporcional sumatoria de a ese velocidades valor, ¿no? por coseno. Y también es proporcional a quién? A la suma de las velocidades tanto angulares Es velocidad. de la rueda derecha Sí, como de la sí, rueda izquierda, ¿sí? Ujú. Y eso se afecta por un valor que es phi, o el coseno de phi. Entonces, ahí lo que tienen que revisar es qué es lo que necesitan ustedes para poder modelar esta cosa. ¿Qué necesitan? Las Velocidades. A fuerza yo necesito las velocidades de la rueda, ¿no? Y el ángulo que tiene. El ángulo, tengo que conocer quién, su radio, y también en este caso cómo funciona el ángulo de orientación. ¿En función de quién está? Del largo De la longitud, ¿no? O sea, que entre más grande sea la distancia entre las llantas, ¿qué pasa con este valor? Si este Sí. valor es muy grande, ¿qué pasa con este? Se hace muy chiquito. Se hace más chiquito, ¿no? Ujú. Entonces, esas son las cositas que tienen que estar ustedes viendo. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahorita ya es ver el control para el juego móvil diferencial. Y, en particular, nosotros ya tenemos el modelo cinemático que está dado por estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, ahí ya no hay problema. Lo que vamos a hacer es como que la estrategia de control más sencilla. ¿Cuál es la parte más sencilla antes de que sigamos un círculo? Una línea. Pues que se vaya un punto, ¿no? Que básicamente es una línea, ¿no? Y de hecho el círculo lo podrían establecer como una serie de, ¿qué? De líneas, ¿no? O sea, tú lo pones aquí en el siguiente punto. Es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, si yo tengo mi robotito en esta posición, Ajá. aquí creo que hubiera sido conveniente que este marco de referencia lo hubiera puesto sobre el robot para que quedara un poquito mejor. Eso. Pero, bueno, eso es lo mejor. Lo que queremos es, si yo lo tengo en esta posición y lo quiero llevar a una X deseada y Y deseada, ¿Y la IMU también? ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que el robot se mueva de un punto a otro? Por la hipotenusa. Pues básicamente es una hipotenusa, ¿no? Entonces, aquí lo que necesito que vean es que yo voy a definir la velocidad esta que se genera de esta manera. ¿Por qué la generamos así, muchachos? Antes de que le sigamos, ¿por qué la defino así? Que es lo más fácil. Pues sí. Distancia entre dos puntos, ¿no? ¿Es la distancia entre
entre dos puntos, pero ¿por qué la defino de esa manera? O sea, yo estoy definiendo la velocidad, así es como, básicamente es la hipotenusa, ¿no? Porque nos estamos moviendo en X y en Y. Ok. Necesito información de ambos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la lógica de que yo defina la velocidad? Porque así va más rápido. Bueno, esa es la forma más rápida de llegar. Más o menos. Entre más lejos del punto vas más rápido y mientras te acercas vas más lento. Esa es la lógica de esa ecuación. Dentro, como esta cosa cuando esté más lejos, la velocidad va a ser ¿qué? La más alta, ¿no? Ujú. Y conforme el robot se vaya moviendo y vaya llegando, ¿qué pasa con las distancias con XD, XD y Ya no Se son Se reduce. más chiquitas. chiquitas, ¿no? Entonces, ¿eso qué les quiere decir? Debe Que la ser una velocidad función. justamente aquí en este punto, ¿cuánto va a ser? 0. Sí. Tendría que ser 0, ¿no? Entonces, por eso definimos de esa manera la velocidad. Ok. ¿Va? Ok, entonces esta se las pongo en rojo porque la vamos a ocupar y de hecho la van a ocupar en su programa con la STM. Y aquí algo antes de que me brinquen, para hacer el control en posición, qué variables y qué cosas tengo que tener así de cajón. Y aquí están. ¿Qué necesito? Una distancia. El punto actual. O sea, yo le voy a dar el punto deseado, eso es algo que el usuario le da, ¿no? Y un punto. Pero el El punto. detalle, el problema que tienen ustedes es que no conocen qué. El punto. La X y la Y, ¿no? Ujú. ¿Cómo la están estimando? ¿O cómo saben dónde está el robot? ¿Se puede hacer con la IMU o con los encoders? Se puede hacer con la IMU, con los encoders, que es la parte de odometría, ¿no? Ujú. Y la otra, que se ve un poquito más pro, es usando MATLAB con una cámara que pueden detectar la posición. ¡Hala! Pueden hacer tomar la imagen, sacan la coordenada, esa coordenada la mandan por Bluetooth y esa sería su posición en X. Que ¡Hala! generalmente así se hace. Bueno, así lo hicimos nosotros en el laboratorio, pero ahí teníamos un sistema de OptiTrack de 16 cámaras y ya. Ah, Pero eso era para posgrado. Pero se puede hacer con una cámara de las web normales. O sea, usted las pone arriba y ya de hecho le dicen al chat que les dé un programa en MATLAB. Y se los da. Lo único que sí es que tendrían que poner sus cuadritos, por ejemplo, de 1 metro, para que ustedes definen que la distancia entre esos píxeles es 1 metro. Y Ujú. así el algoritmo pueda estimar la posición, ¿vale? Pero si no tienen estos X y Y, pues lo pueden estimar con odometría, que es lo que dice su compañero, porque conoce las velocidades angulares, o con la INU, ¿vale? Ok. Y esta ecuación, por favor, no se les va a olvidar porque es como Tangente. les va a salvar la vida. En este caso es el ángulo deseado está siempre en función de quién, de la diferencia entre las 10 y la diferencia entre quién, entre las X, ¿vale? Entonces ahí sí es bien importante que esta ecuación se la tengan en mente. Y este error, el phi o el delta phi, lo defino como el phi deseado menos el ángulo phi. Ese ángulo phi, ¿de dónde lo voy a obtener? Que eso ya también lo podemos sacar de quién, de la IMU, ¿no? De la IMU. Entonces, para Ya que del vean bus más en o codos menos ya sería mucho. utilizando. Y algo que también necesitamos definir es el error. Entonces el error, cuando les digan que es una definición, es que así se toma generalmente, si lo tomamos en los trabajos de los artículos donde yo saqué esto, que son algunos del Congreso Nacional de Control Automático y de Mecatrónica. Así lo saqué, ¿vale? Entonces, ¿para qué lo definimos así? Para que no haya indeterminaciones, ¿vale? Ok. Así es el truquito. Entonces, de aquí, lo primero que vamos a hacer es un control a esto. Básicamente es un control en posición, ¿vale? Para los que estuvieron conmigo, hicimos algunas prácticas donde hicimos el control en posición y adentro iba el control en velocidad, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es ahorita controlar el lazo externo, que es la posición, y la orientación del robot, ¿vale? Entonces, hasta ahí sería la parte de para que lo lleve de un punto a otro. El detalle de esta cosa es que esta V y esta omega consideran el movimiento del carrito de la vista general, ¿sí o no? O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es mover este robot en X y en Y. Pero ¿qué es lo que realmente se mueve, muchachos? ¿Qué se mueve? La rueda. Las ruedas, ¿no? Ujú. O sea, para que esta cosa se mueva, yo necesito que giren las ruedas. Entonces, esto que vean es lo siguiente. ¿Dónde está? Se supone que cuando ustedes mueven el carrito, tienen una cierta orientación, ¿no? Ajá. Y después, si lo acelera, se va a su carrito. Sí. Pero eso está en función de las llantas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros es controlar directamente la velocidad.
¿vale? Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo puedo establecer estas relaciones, ¿sale? Entonces que la velocidad deseada de la llanta derecha va a ser igual a quién? A esa V, que ya calculé. ¿Cómo calculé la V? Como la diferencia entre quién, entre los puntos, ¿no? Que básicamente es la hipotenusa. Luego R es un parámetro que yo conozco que es el radio de mi llanta. L es quién, la distancia entre las dos llantas. Omega es el valor que acabamos ahorita de calcular. Y R también es el radio de las llantas, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que revisar nosotros así poco a poquito, porque al final de cuentas, para que ustedes logren que el robot se mueva a una posición X o Y, pues a fuerzas necesito mover los motores, ¿no? Va, entonces se los voy a tratar de explicar así como por pasitos. Lo primero que vamos a revisar es hacer el control cinemático. Y aquí lo primerito que van a hacer ustedes en su programa en la STM es definir esto, la V y esta omega, ¿sale? Okay. Ahorita les pongo las demás variables. Después estas V y omega las voy a convertir aquí a las velocidades deseadas derecha e izquierda de su motor, ¿vale? Después de eso vamos a meter o vamos a hacer el control. Ahí ya ustedes ya vieron que hay control proporcional, literal, PID, ¿qué? Controladores por localizando polos por Ackermann, lo que hicimos nosotros con rechazo activo de perturbaciones con un observador de perturbaciones. O sea, hay muchas cosas o formas de controlar la velocidad. La que ustedes quieran, ahí se lo meten, ¿no? ¿Cuál es el mejor control? Pues ahí sí no les puedo decir cuál es el mejor, porque depende de lo que ustedes midan, ¿no? O sea, si quieren más energía, menos energía, lo que sea. Y lo que vamos a hacer después es meter esa señal de control a quién? Al motor de la derecha y de la izquierda. Y otra cosa que se supone que debieron de haber hecho o que deben de conocer, ustedes deben de conocer la dinámica de su motor, ¿vale? Si no la conocen, para los que no se acuerden, tienen que acordarse que el controlador PID, a pesar de que no conozcan los parámetros de su motor, ustedes pueden hacer el control, ¿vale? Esa es como que la magia de los controladores. Ustedes de hecho no conocían o no conocen cuánto vale el acceso de la armadura, el par del motor, ¿lo conocen? No. Y a pesar de eso le meten un PI, un PID, y gira a la velocidad o llega a la posición que quieren, ¿no? ¿Sí? Entonces la magia del control, ¿vale? Luego, de ahí tendríamos que ver el modelo cinemático del robot diferencial, que está descrito por estas ecuaciones. Y a partir de estas ecuaciones yo voy a sacar algunas variables que serían aquí en X, Y y la phi, ¿sí o no? Sí. Y con eso, de hecho, antes del avance, aquí en la parte del control, este sería un control en lazo cerrado, ¿sí o no? Aquí me faltó como ponerle una flechita. Este sería el lazo interno y este sería el lazo externo, ¿sale? Entonces, estamos diciendo que la parte del control del motor, que es la planta, ahí tenemos un lazo interno de control. Ahí controlamos nada más ¿quién? La pura velocidad. Y después de que controlamos la velocidad, yo meto esos parámetros al modelo dinámico o al robot. Y lo que estamos ahí sacando, ¿qué cosa es? Las posiciones, ¿no? Entonces ya vieron que el lazo interno es en velocidad y el lazo externo es en posición. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito a fuerzas ¿quién? X y Y, ¿no? Ahí no es necesario que le meta yo en el lazo externo la phi deseada, porque la phi deseada, ¿de dónde la sacaba la phi deseada? No sé si alcanza a ver aquí. Del X y Y. O sea, porque yo tengo la diferencia de las X y de las Y, ya yo obtengo la phi deseada, ¿no? Entonces, no sé si así se entendió un poquito mejor qué es lo que tienen que hacer. Sí. Sí. Ahorita hasta este punto, creo que todos ya tienen esta parte que es el control interno de velocidad, ¿no? Que es el PI. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? No sé si creo que algunos de los de mi salón ya tienen la parte de cómo estimar X y Y con la IMU o con odometría. Creo que tienen hasta un punto más porque ahí necesitan velocidades y habían sacado esta posición, entonces se van a ahorrar un integral. Ándale. Entonces, si ya tienen las posiciones de las velocidades, pues ya la hicieron, muchachos. Entonces, nada más ahorita les explico cómo lo vamos a hacer. De aquí, lo que vamos a realizar Es cabrón, güey. ¿qué necesito yo para poder llevar el robot de un punto a otro o para que siga una trayectoria? Y aquí se los pongo. Para este esquema necesito fuerzas X y Y, ¿vale? O sea, con esas dos cosas que ustedes midan con la IMU o con odometría, ya la hicieron. El problema de usar la IMU y odometría es que tiene deriva paramétrica. No sé si se entiende qué es
la deriva paramétrica? O sea, básicamente que se va al carajo, ¿no? O sea, ustedes tienen su valor y se va al infinito y más allá, Sí, ¿no? sí. Eso es deriva paramétrica en un lenguaje coloquial, Sí. ¿vale? Y para eso, pues creo que ustedes ya tienen la parte de la IMU. Algunos ya les quedó. Ahora, si no les ha quedado, pues pueden darse un pequeño clavado a la parte del filtro de calma y pueden revisar algunas cosas ahí de cómo se estiman las posiciones a partir de las mediciones de aceleración con la IMU. Entonces, otra cosa, esta cosa sí sirve, pero es para movimientos o desplazamientos pequeños, ¿vale? Entonces no crean que es magia. Y algo aquí, sirve mejorar las estimaciones, pero aquí los puse. La IMU por sí sola no es suficiente para estimar de manera confiable en periodos largos, ¿vale? ¿Por qué no? Porque como estamos integrando, existe ese fenómeno de deriva paramétrica. No sé si lo han visto, ¿no? Que de repente tienen la medición Y luego, y el micro sigue trabajando, ¿no? Porque la integral básicamente es una suma, así la programamos según la fórmula de discretación de Euler, ¿sí o no? Es una suma nada más. Entonces, como esa cosa sigue sumando, se sigue acumulando y por eso les da valores raros. ¿Sale? Ahora sí ya tiene sentido lo que están haciendo. Va. Y de los trabajos que he encontrado en algunas tesis de licenciatura y de maestría, pues son estas cosas, que de hecho ya lo hemos hecho nosotros en algunos programas con el control. Este es el modelo que yo les presenté y este es el modelo que trabajan algunas otras personas. ¿Le ven alguna similitud? ¿Son iguales? ¿Qué cambian? Los cambios que yo le llamo omega R y aquí les ponen teta decía derecha punto, ¿no? Entonces, si no tienen la forma de medir bien la X y la Y, la otra forma que pueden usar es la odometría, que algunos de mis estudiantes creo que ya lo hicieron. Felicidades por cierto. No me acuerdo quién lo hizo, pero algunos de ellos saben. Entonces, lo que vi es que hicieron esto. Para que puedan calcular la X y la Y, pueden ocupar estas ecuaciones que ya se acuerdan que lo vieron en control. O sea que la posición actual va a ser igual a quién? A la anterior, más el coseno de quién? Del ángulo actual, y aquí por la diferencia de quién? Más la suma de las velocidades, ¿no? Pero estas cosas ustedes ya las tienen, ¿no? Sí. Entonces, estas ecuaciones las pueden programar dentro del micro, y se los pongo de esta manera. Esto es un código que había hecho yo, de la odometría, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué necesitan ustedes? Los pulsos de la llanta derecha, los pulsos de la llanta izquierda, hacen la diferencia y ya se dan cuenta que de aquí yo saco X, Y y phi. Esa es una forma de hacerlo con la odometría. X y Y. De hecho. Nada más que la X y la Y de que depende. Aquí, ¿no? Entonces, es como un bucle cerrado, o sea, tienes que ir calculando todo, ¿vale? Entonces, El problema cualquiera es de que las no- dos que quieran usar, nada más que aquí es para los chiquitos distancias, Pinche de rato y ¿sale? ya se murió. No está bien. Con las velocidades es una manera de hacerlo. Es lo que iba a decir, supuestamente. Estuvo muy difícil. Para el problema que vamos a resolver, que es del círculo, pues lo podemos resolver con su compañera, por pedacitos. Podemos hacerlo un cuarto de vuelta y ahí reinician o ponen en cero todos los integrados y después vuelven a hacer Eso. recorrido. Mira. Eso es lo que pueden hacer, ¿vale? Entonces, esos se los pongo ahí el código, bueno, ahí es el pseudocódigo porque faltan algunas cosas, pero básicamente es así, ¿no? Y del control, que es básicamente estos dos bloquecitos que les presenté, que pueden meterle un proporcional o un proporcional integral. Nada más que igual en la acción integral, acuérdense que habíamos visto que esto igual, como lo estamos programando, es una suma, entonces también la integral a veces se va a volver loca. Ahí necesitamos meter algunos mecanismos para que el integrador se resetee, pero con valores chiquitos de la ganancia integral, pues va a funcionar, ¿no? De hecho, si le ponen un proporcional, jala, ¿no? O sea, lo ideal es que usen valores pequeñitos de la acción integral para que no tengan problemas de deriva, ¿vale? Y de esto, si se acuerdan, es básicamente lo que tienen que hacer. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado cuando programan esto es que tienen que hacerlo dentro de un intervalo, que supongo que todos lo vieron así, ¿sí o no?
hacen un intervalo de muestreo. Para mi caso, hicimos algunos experimentos en donde tomamos la velocidad a 100 milisegundos, a 20, a 5, a 10. Ahí de qué depende, o sea, entre más pequeño sea la velocidad o ese intervalo, tu control es más fino, ¿no? Pero si lo hicieron ustedes a 100 milisegundos, bájala. Va a temblar a veces, pero bájala, ¿vale? O sea, no se preocupen por eso. Y aquí nada más, estas prácticas las hice con RPMs, nada más tendríamos que hacer el cambio aquí a radianes por segundo. ¿Este es el control para lo de las ruedas? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengan ustedes esto, que básicamente es la cantidad de pulsos, resetean otra vez el contador, luego ¿qué hacen? Sacan las RPMs por minuto, y algo que también no sé si vieron ustedes es que en el caso de la velocidad, como estamos usando derivadas, la derivada es un problema numérico que todavía no está bien resuelto. De hecho, ahorita, la semana pasada tuve la oportunidad de ver a un investigador que está aquí en México, que es top en control. Y le estaba yo preguntando de esto, y justamente hablamos del filtro exponencial, que es una como de las maneras de tratar de evitar el problema de la derivada. No sé si ustedes vieron que cuando se hicieron alguna práctica y sacaron una derivada, ¿sí lo vieron en el osciloscopio, en el Arduino? No sé si lo vieron. Era una cosa horrible. Entonces, si ponen el seno y lo derivan, les quedan unos pompicos. Pero para evitar todo eso, ponemos este filtro que se llama filtro exponencial, ¿vale? Y de hecho, fíjense, si la alfa vale 1, ¿qué pasa si la alfa vale 1? 1 menos 1, o sea, este término se muere, ¿no? Y se supone que tu velocidad filtrada pues, es la misma que la que tenías originalmente. Entonces, para que esto les funcione, ese valor de alfa debe ser un valor chiquito, como de 0.05, 0.03, no me acuerdo cuánto fue. Valores chiquitos, ¿vale? Sí, de hecho ese código ya lo tienen ellos, los que están conmigo. Y de hecho, si vieron, el motor ya no se calienta porque con ese filtro le quitamos el ruido. Entonces, para los que no lo han hecho, chicos, pregúntenles, nada más es implementar esto. Es un filtro muy sencillito. Ese filtro entonces, al implementarlo, ¿qué es lo que hace? Introduce el error de la rueda. No, déjame pongo una imagen. ¿Dónde se lo tiene? O no, con cuál teníamos un filtro de, no sé si al final lo jaló y dije, no, pues ya la verdad. Pues ahorita voy a ir con una taza. Bueno, si quieres tú adelante y volvemos a chambearle con todo esto. Me había dicho que... A AMR. Ah, más o menos. Aquí sí. Ah, ya sé. Déjame. Déjame. Mira. Para los que no han visto así nunca el ruido, ¿dónde está? Más o menos, para que se den una idea, por si no lo vieron nunca en el osciloscopio, hay un serial plotter del avión. Cuando ustedes saquen algunas señales, por ejemplo, del potenciómetro de filtros, la derivada va a salir así. Sale más o menos de esa manera. Entonces, todos esos picos, cuando ustedes los derivan, hace que se muera su control. Por eso ponemos ese filtro exponencial. Lo que hace el filtro, aquí no se ve, pero lo que haría es eliminar estos picos. Porque justamente cuando quieren derivar aquí, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada de esta cosa sería un valor muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, o lo que hace básicamente ese filtro, evitar ese ruido, porque ese ruido al final de cuentas tú se lo metes a tu motor como en la ley de control, ¿no? Entonces por eso se calienta, por eso vibre. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, ¿sí queda claro para qué usamos el filtro exponencial? Vale, entonces
De todos modos, si necesitan el código, creo que ahí lo tengo. Se lo piden a sus compañeros del equipo virtual. Ese código ya está con el filtro exponencial, ¿vale? Y de esto, pues básicamente es hacer calcular el error y sacar la integral. Entonces, para que puedan calcular la integral, esta es la fórmula que tenemos que programar, que básicamente es el error por el intervalo entre mil. Acuérdense que siempre lo tenemos que multiplicar por un delta de t, ¿sale? ¿Sí se acuerdan de eso? Si quieren ustedes, por ejemplo, estimar la posición x y y con el método de odometría, tendrían que hacer esto, ¿no? X es igual a x por el intervalo entre mil, ¿sale? Así lo podrían programar así de sencillo. Y ya tendrían la posición x y que necesitan. Vale, entonces, hasta ahí lo que vamos a hacer ahorita. ¿Traes la? Bueno. Vamos a hacer en simulación para que lo entiendan, ¿vale? El detalle de este, o para que les pueda salir el circuito, esta es la función que tienen que programar. Ahora el detalle, ¿sí saben cómo se programa? ¿Alguien tiene idea de cómo le vamos a hacer para meter esta cosa? O esta que está peor, ¿no? ¿Cómo le haríamos? P. Porque esto es ahorita lo vamos a hacer en Simulink. Y ahorita les digo cómo se hace en la STM, pero ¿alguien tiene idea de cómo hacemos? ¿Cómo pasamos todos esos puntitos a la vez? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Un step, más o menos. Podemos calcularlos antes y ya darle como que un array de todas las posiciones que tiene que llegar. Siguiente, estoy muy orgulloso de ti. Entonces, para los que sí me pusieron atención, en la clase de control hicimos una práctica, ahorita se las paso igual a ustedes, donde hacíamos el seguimiento de una señal para hacer la identificación, ¿no se acuerdan? Pero esa señal, las últimas clases de control les enseñé cómo hacer arrays. Entonces lo que vamos a hacer es en MATLAB vamos a generar nuestro círculo, y si han visto que pueden mandarlo al workspace y les da todos los valores, entonces todos esos puntitos los vamos a guardar y se los vamos a meter a la STM como una forma de arreglo. Y lo que vamos a hacer es que en cada instante, y lo hicieron ahora, mi referencia es el primer elemento, y esa se la pongo como mi x deseada. Y lo mismo para la y, ¿vale? Ahorita les enseño cómo se hace esa parte. Y lo que vamos a ver ahorita, pues básicamente es esto, ¿vale? Entonces, lo que sí es bien importante es que para este tipo de movimiento, ustedes definan que donde está su robot, básicamente ahí es que el punto inicial, ¿vale? El marco, o sea, que tienen pegado ahí el marco inercial y el marco del robot, ¿vale? Y la otra cosa es de preferencia, ustedes necesitarían conocer que el valor de x y y también la orientación, ¿no? Sí, porque si no, no va a funcionar. Eso es ya cuando lo hagan ustedes ya con el robotito, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Se los voy a poner en el MATLAB. Vamos a hacerlo con MATLAB. A la madre. Y lo traté de programar lo más Sencillo. no sencillo, pero es didáctico, porque si no, no le van a entender, ¿vale? A la madre. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con esta cosa es lo siguiente. La primera parte que yo tengo que meterle aquí es mi x deseada y mi y deseada, ¿sí o no? Entonces, para programar eso, pues yo ya aquí le puse los valores que les mostré ahorita en las ecuaciones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces, esto sería básicamente cómo calculo o cómo genero la x deseada y la y deseada. De aquí lo que van a hacer ustedes, muchachos, es ponerle un osciloscopio y lo van a guardar como un array en el workspace, ¿sale? ¿Sí saben hacerlo? ¿Sí o no? No. Bueno. ¿Me puedes pasar ese? Se lo muestro rápido. ¿Por qué eso con su grupo? Las luces que se apaguen. Vale, fíjense. Este programa o este diagrama Simulink ahorita se los paso si quieren. Por favor.
lo puedan, o pasen el número de alguien y se lo paso por WhatsApp y ustedes ya se lo pasan. ¿Quién se lo mando? ¿Quién? Tengo un correo y ya ustedes se lo mandan. A 0127. Luego ahí está, no te tomas. Ahí para que lo quiera. Para que quiera mandarle la tarea hecha, ahí está. Por favor. A ese correo. Déjenme se los guardo y se los mando para que lo puedan simular, ¿vale? Pero lo pasa, ¿no? ¿A qué? Ah, ¿vas? Que lo pases. Vas. 0127. 0, 127. ¿Cuánto? 65. 98. el otro grupo, muchachos, alguien para que se los pase. A016 45 Pues si 13 todos estamos en el grupo de IMT. También puedo decir otro. A 016 44 378. 378. Ah, sí, es de que son 3 grupos aquí. Sí. Hostia, tío. Dale, ustedes se los paso. Y yo, nuestro PD no, no tiene lo que tiene. Lo voy a dejar así. Pásalo, güey. Si el PD, mira, si el PD lo pedía así como está, no lo voy a meter de lana. Aquí ya está. Vale, me avisan cuando ya lo tengan para que podamos hacer la simulación juntos y ya lo vean ustedes ahí en su grupo. Pásenlo. Es en versión Pásenlo. 2024, ¿eh? ¿Qué? Es versión 2024 del simulación. Ah, profe, no me diga eso. ¿Qué versión traen? No sé. ¿Eh? Versión. Paga el TEC, descarguen el nuevo. Digamos que es la 2025, güey. 2024, güey. Sí, ellos se Digamos los la guardan. 2023. ¿22? 2023. No, güey. ¿Qué tiene A el ver, 24? ese es 2023, No me va a correr, güey. Me va a correr. Sí, chéquenlo para que lo podamos simular, muchachos. Pásalo, pásalo. Y lo mandó al grupo de toda la generación. Que se lo mande al grupo. Rápido y efectivo. ¿Y entonces por qué el uno se lo mandó a 3 personas diferentes? Porque yo soy lo importante. Ah, ya. No vaya a ser, ¿no? Los demás porque me hicieron. No, no me deja por la versión. Es 2023. La mía no está completa, si no se la toca. ¿Qué tiene? Ahí lo descargué. Yo tengo 2002. No, déjame lo actualizo, güey. Ya me sentí juzgado. Que lo mande para la sistema, ¿no? Si me no se lo actualiza, la verdad. Ya, güey, ya lo voy a actualizar. Ya me sentí juzgado de la gente, pero lo voy a actualizar. Ya voy a instalar. ¿Ya, güey? Ya. No, mira, espérate octavo semestre, güey. Ahí es el lugar donde ya lo tienes que instalar, güey. Yo creo que no te dan tu título si no te lo instalas. Ya en la graduación, güey. En el mero lugar. Sí, está ahí. Que Aguanta, profe. pasar materias. Y yo tuve que actualizar MATLAB. No es compatible. Vale, entonces les explico así rápido para que lo vayan viendo. Del diagrama que les presenté hace ratito, que era este.
Ya lo perdí, pero pues te tengo esto. Sale, entonces tenemos que realizar algunas cositas para que lo puedan entender. Lo que tenemos que programar primero, o lo que ustedes le tienen que meter a la STM, son las X deseadas y las Y deseadas, ¿vale? ¿Esa cómo le vamos a hacer para que...? ¿Esos son alguna diferencia entonces? No, la que yo quiero, la deseada es la donde yo quiero que llegue. Entonces, para el círculo, la que tenemos que programar en MATLAB o en Simulink o también en Arduino, como quieran, es esta, ¿vale? Ahora no vamos a programar directamente esto en el Arduino porque va a ser multiprocesamiento. Lo que vamos a hacer es generar un array y ahí vamos a guardar sus valorcitos. Entonces, vamos a acuérdense este valor para el X deseada es aquí en el seno y para la Y deseada es océano, ¿sí o no? Entonces, en MATLAB vamos a hacer el cálculo de esos puntos y ya nomás se los vamos a pasar al Exacto. más fácil. Profe, ¿Dónde? ¿como cuánta definición de los puntos está bueno? O sea, como, ¿qué tantos puntos está bien o con unos poquitos? 3000. Con 200 o 100 puntos. Está mal. No necesitas mucha resolución. De hecho, si ven el círculo. 4 puntos. 2 puntos de ¿qué más quieres? Vale, entonces fíjense. Para El inicio y el final, la güey. X deseada, La que ves. ¿vale? Derecho. Entonces sería 2 pi. Aquí le pongo una rampa para representar el tiempo. Sería 2 pi por t. Y entre 50. Y esto lo meto aquí a la función 0, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es simularlo. Y esto es lo que le saldría, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que hacer ya en tiempo real con el Arduino, pero es mucha chamba. Entonces le van a dar clic aquí, ¿Dónde? en el engrane, Ah, ya. No veo. Sí, sí. y le van a dar aquí en la tercera opción. Apréndeselo. Tómale foto, güey. Ah, ya. Tarde. Agrego uno aquí. Estoy tomando video. ¿Pero se ve Lo bien? agregué, Le bajé el brillo para que se vea. ¿vale? Se ve medio... Esperemos que se vea. Nada más agreguen el scope ahí. Ahorita lo subo a YouTube. Profe, ¿cree que podría apagar un poquito la luz para ver? Para ver mejor. Es que es en la cabina. Está ahí, en esos botones blancos dice luz general. Ah. Oh, Ya mira. la prendí. Ah, mejor. Para eso existe la ingeniería. Ahora sí se ve. Ay, me da miedo. Sale, entonces le van a agregar aquí el scope. Le van a dar doble clic. Y esto es lo que verían ustedes. Si se acuerdan, la ecuación del círculo era básicamente la ecuación del círculo vital es que en seno cuadrado más coseno cuadrado seno. Entonces, en una, esa correspondería a la y, sería una función seno. Pero lo que yo necesito para que lo puedan ustedes hacer en la STM es que le den aquí clic en este engrane, le van a dar en esta opción de login y le van a habilitar aquí. Aquí le van a poner, por ejemplo, que es la y deseada, ¿vale? Y a esto lo vamos a guardar como un arreglo y le van a dar en OK, ¿vale? Eso es cuando ya lo tengan. El tío no es mejor. Pasó. Es fake. ¿Listo? Shake. ¿Sí? Sí. Le van a dar en OK y le dan otra vez aquí en simular. Y se van otra vez aquí al MATLAB, por favor. Y lo que les va a generar es un archivo como este. Entonces, si todos dan aquí. Y aquí está. En el workspace le dan clic a ese que dice out y ahí está su vector con la y deseada. Nada más que este, ¿cuántos elementos tiene, chicos? Demasiados. Tiene 5000, ¿verdad? Está muy pasado. Cortito. Para que vaya bien. Para que no se desvíe nada. Para que ustedes lo puedan recortar, no se les vaya a olvidar, estos son sus
dan doble clic a este, otra vez aquí, en la parte de login, y van a habilitar este de decimation, ¿sale? Entonces, a ese, por ejemplo, pónganle 50, vamos a ponerle 100. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tomar muestras cada 100 datos, ¿vale? Ok. Para que lo puedan recortar. Entonces, si hacen esto y le dan en OK, lo vuelven a simular y se regresan al workspace de MATLAB. ¿Cuántos ahora tengo? 500, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y qué tan bien salió la curva, no? Ajá. Pues vamos a ver. Vamos Creo a que todos saben graficarla, ¿no? plot. Vamos a dar aquí plot. Y aquí, salida, punto. No le das OK, yo sí. Esto no lo sabes. No hay OK. Ah, se ve. O sea que con 500 puntos ya la hicieron, ¿no? ¿Sí? Lo ideal es que como tenemos una memoria limitada en la STM, se ocupen que la Sí. menor cantidad, 100 puntitos. con 100 puntos. Ahí lo que tienen que hacer ustedes es jugar con cuántos, Se más ve o bien. menos, obtienen la figura que quieren. Y si tiene que hacer lo mismo con el X. Ajá, haríamos lo mismo con el X. Mande. Sí, Ay, yo tarde. Yo tarde, güey. A ver, precisamos Y yo tarde, ya está el 84%. güey. para guardar y nos das un Sí, ya para que no me digan que no me pendejo y que ya no. No se te quita. Más respeto. vas otra vez al scope, aquí donde aparece y habilitas esta opción. también. Y aquí ya tú me lo puedes poner si son 100. Por ejemplo, si le pongo 150, que tome muestras cada 150 datos, le das en OK y lo vuelves a correr. Y aquí ya de cuántos te quedó. Y si lo quieren volver a graficar, ¿Y cómo pasaríamos esos datos al...? les mandé igual por correo una práctica que se llama P3, Aiden. Esa si quieren la pueden hacer en el Arduino, está muy sencilla. Se las mandé por correo ahorita. No pasamos a ver, decir. Ni modo. También les mandé los códigos para control en posición y velocidad, ¿vale? Está en el Arduino, o sea, básicamente si lo tienen en el Arduino lo pueden pasar a la STM, es muy sencillo. Ok. Y esos códigos maestros son para lo de cómo guardamos una vez que tenemos los datos en Sí, MATLAB. justamente. Entonces, este si quieren lo pueden revisar. Es un código que hicimos en la práctica de la clase de control, no me acuerdo cuánto va. Pero se supone que en el temario de la STM aparece que les tenemos que enseñar cómo hacer arreglos. Entonces, todos esos valorcitos que ya tenemos ahí en el MATLAB, lo que vamos a hacer es Copiarlos. ponerlo como un array, ¿sale? Entonces, ese programa ya se los pasé para que lo puedan ver. Lo que tienen que hacer, básicamente, es cambiar Todos esos todos valores. estos. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de estos valores. ¿Vale? Entonces, aquí aparecen. De hecho, hasta le pusimos un botón para que iniciara la secuencia. No sé cuándo nos escucharon la práctica. Tenemos que dar como un botoncito para que empezara a iniciar, ¿no? Eso para que no se les vaya a volver loco. Entonces, ahí lo que vamos a hacer básicamente es que la referencia va recorriendo el índice, ¿no? Para X o Y. Tendrías que hacer otro arreglo y decirle que lo siga para la X deseada y la Y deseada. O sea, para los dos. Hay que hacer dos arreglos. No puedes ver. ¿Sale? Entonces meter la regla de la X y la regla de la Y Bien. y sobre eso agarrar coordenadas de uno y uno. Sí. Así. Entonces, no sé si así sea más claro lo que tienen que hacer.
¿Sí o no? Nos mandó dos, maestro. Uno que es con PD y el otro con PD. El que viene este código es el que dice PD ident. En ese viene el código de cómo se hace el arreglo Y en el otro. y el recorrimiento del arreglo. Y el otro es un PID para control de ecuación. Y el que dice PI velocidad es para el control de velocidad 5 milisegundos con filtro exponencial. ¿Vale? Para que si quieren calarlo primero en el Arduino, que es lo más fácil, y ya después el código básicamente es copiar y pegar. ¿Sí o no? Sí. ¿Tienen conmigo en mi ¿sí o no? Era copiar y pegar lo del Arduino, que es repetición. Entonces, no sé si con eso quede claro cómo se hace. Aquí no usa ninguna velocidad, es únicamente para Arduino. No, porque como tú declaras el arreglo, no sé si hicieron alguna práctica en Linux donde tienes, o sea, usas un arreglo y tú le vas dando diferentes, son como casillitas, es lo mismo aquí. O sea, tú nada más vas a poner ya ahora quiero que mi X deseada sea la función 1, la 2, la 3, la 4, y se la tienes que ir cambiando. ¿Vale? Eso era más para la X y la Y. Sí. Con eso ya tienen los datos, ¿vale? Ok, entonces, fíjense, ahora sí ya tienen ya el diagrama en Simulink. Tendrían que ser lo mismo, agregar otro scope y ponerlo aquí para la salida en X. Y lo que quiero que revisen en esta parte es si se entiende este diagrama. ¿Qué es lo que teníamos que hacer primero aquí, chicos? Generar la X deseada y la Y deseada, ¿sí o no? Para esto, igual es bien importante que ustedes ya tengan qué cosa, la X y la Y de su robot. A partir de aquí, ¿qué voy a generar? La V y la omega. Y si se meten al programa en MATLAB Simulink, aquí están. Lo voy a hacer más grande para que se vea. ¿Sale? Entonces, ¿qué le estoy metiendo yo a esa función? Porque de hecho si los puse así, se los programa aquí en MATLAB Simulink como funciones, porque de hecho así lo van a programar en el Arduino. ¿Qué le tengo que meter yo a mi función en el Arduino? La X deseada, la Y deseada, y ahí hay otra cosa, ¿le meto la Y deseada? No, porque eso se calcula con la X deseada No, y la Y porque esa deseada. la calculo con X y Y. ¿Sale? Entonces no la vayan a regar ahí porque si no el control se va a morir. ¿Qué otra cosa necesito yo aquí para calcular la V, la omega y el phi deseado? La X deseada y deseada, necesito las funciones de aquí de X y de Y. Y también necesito ¿qué cosa? El phi. Y por último, aquí tenemos un KP. Ese básicamente sería como el control en posición en el lazo externo, ¿vale? Y luego, ya una vez que calculé V, omega, ¿a quién se la voy a meter? A esta función, que es para calcular ¿quién? La velocidad deseada derecha y la velocidad deseada izquierda, ¿sí o no? Entonces, yo le meto V, le meto omega, también le tengo que meter los parámetros de quién? L y R, que son de su robot. Y de aquí lo que les va a dar a ustedes es la velocidad a la que se debería de mover las llantas para que genere cierta trayectoria, ¿vale? Entonces, no sé si ya está ahí está un poquito más claro qué es lo que tienen que hacer. Y luego aquí se supone que estamos simulando el modelo del motor. Aquí no sé cuál hayan ocupado ustedes, pero el más común es uno que es B sobre S sobre A, S más A, que es un modelo de primer orden, que es donde se modela la dinámica en velocidad de un motor de corriente directa. Y aquí no se alcanza a ver si aquí tiene un control que no sé, es un PI. ¿Ese cómo lo van a ajustar? Ustedes ya vieron que hay algunas técnicas, ¿no? Como de Ackermann, asignación de polos, varias cosillas así. Entonces, estas cosas lo que les van a dar básicamente son la velocidad derecha y la velocidad izquierda. Y si se fijan, le pueden dar doble clic aquí. Estas ecuaciones se parecen a las de la presentación. Chequenlas. Las mismas. ¿Son las mismas? ¿Sí o no? Ujú. Vamos al primer bloque. Entonces se supone que la velocidad deseada es quién? La raíz de quién? De la diferencia de las X menos X deseadas.
programa directamente en el Arduino, ¿sí? O en el STM. Luego para la omega, ¿dónde está? Escape por X, pero aquí es bien importante que el phi deseado está en función de quién. Que y deseada menos y x deseada menos x, ¿vale? Y esta función también la pueden meter ustedes en la STM con la librería de maths, ¿vale? Pues por eso se los programé así para que de hecho nada más ellos lo agarren, lo copien y lo pongan en la STM, ¿vale? Y de aquí ¿qué les va a salir? Les va a salir quién es la V y qué cosa más, la omega, ¿no? Y fin, vale. Entonces de ahí ¿qué es lo que tengo que sacar? Eso se lo voy a meter aquí a este bloque y que tengo que sacar las velocidades deseadas de la llanta derecha y la velocidad deseada de la llanta ¿qué? Izquierda. Y si se fijan, este es el primer bloque, este es el código del segundo bloque, se parece a lo que tenemos aquí. Pues ahora sí ya va agarrando sentido, cómo va como la cadenita que tiene que ir hacia. Luego, ya que le metí, porque ya tengo la velocidad deseada, ese valor ¿a quién se lo voy a dar? A los controladores que ya tienen hechos del PI, ¿no? O el PID. Vale, entonces déjenme, me lo pongo por acá. Y aquí les pongo el modelo. Entonces, aquí ya tengo yo que mi controlador y tengo mi motor, que serían estos dos bloquecitos, ¿no? Y esto está en lazo cerrado. Y aquí es bien importante que chequen, este lazo es un lazo de control en velocidad, el que estaba afuera es un control en posición, ¿vale? Y una vez que ya tengo estas velocidades de los motores, pues eso ya lo podría simular con el modelo dinámico, que es el que tenemos aquí, ¿sí o no? Estas ecuaciones las metí aquí, hasta le puse robot diferencial. ¿Y qué cosa necesito yo para las ecuaciones del robot diferencial? ¿Qué cosas salen de aquí? X punto, Y punto y Phi punto, ¿sí o no? ¿Y qué cosas le meto? Omega R, omega L, Phi R y L. Pues se los traté de programar así como que por funciones, por pedacitos, para que lo entendieran. No sé si lo logré. ¿Sí? Ah, bueno. Tardé toda la noche, no dormí. No acabé mi paper. Y luego de aquí el problema que les había mencionado es que necesitamos ¿quién? La X y la Y, ¿no? No sé cómo vayan con la IMU o con la parte de odometría, pero ya tienen dos opciones para poder calcular X y Y. Pues nada más tengan cuidado porque como les digo es para distancias cortas, entonces O camarita. pueden tener problemas si quieren hacer cosas durante más tiempo. ¿Va? Y ya nada más para que revisen, si quieren correrlo por favor, denle aquí en play y denle doble clic a este, y lo que quiero es que me expliquen qué es lo que hace esa gráfica, qué es lo que quiere decir esa cosa que está ahí. Ajá. Y de ahí pues se mueve al primer punto que no está directamente en el álgebra donde están los puntos puestos en la raíz. ¿No era eso? De hecho, o sea, tu robot empieza aquí, pero ¿dónde está tu referencia? De este lado, ¿no? Entonces lo que trato de hacer el robot es primero alcanzarla y después de ahí ya está. Entonces, básicamente es eso lo que tienen que hacer. Ya creo que ya les di los truquitos que tienen que hacer. Entonces, con la IMU no podemos medir velocidad lineal, pero podemos a través de los encoders sacar las posiciones. Esa es una. Y en la IMU únicamente podríamos tomar la mitología, o sea, podríamos usar. De hecho, en algunos casos se recomienda hacer como fusión de sensores. O sea, si tienes la parte de odometría y tienes la estimación de X y Y, puedes ocupar esos dos valores para tratar de estimar la posición. Porque ahí necesitas opuestas la X y la Y, o sea, tendrías que hacer la doble
integración de la aceleración para obtener X y Y. Pero si hay la variación que hablábamos de que aunque no considera el movimiento por esa doble integración integra los dos aceleradores. Entonces parecía como si considera movimiento por la velocidad. En este caso, la I no serviría para la Sirve, pero tendrías que meterle un filtro de Kalman. Dice que no. pero la puedo eliminar por completo. Pues podrías, pero si usas solamente odometría, No, te parece si como se desliza el robot o si no agarra bien la llanta, pues, las mediciones ya no son. Cierra el programa y vuelve a abrir. De hecho, el problema que está como abierto todavía es que estos modelos, este modelo que tenemos no considera el deslizamiento ni el derrape. Entonces, entre más cosas consideremos, las cosas de matemáticas se ponen más feas y el control tiene que ser todavía un poquito más agresivo para tratar de compensar eso. Entonces, de hecho, esta simulación que tenemos aquí, esto sería el caso ideal. Lo que ustedes esperan es que su robot vaya como que temblando, pero va a tratar de ir siguiendo el círculo, ¿vale? Eso es lo que van a ver, o sea, no se espanten si ven ese tipo de comportamiento. ¿Te parecía como más conectado? Más o menos. Ahora, ¿cuál es la solución que yo he visto con mi supervisor, el Doc Chay? Es que él es como el dios en control aquí. Pues póngale una cámara, o sea, que lo más fácil es una cámara y de hecho hay programas ya en MATLAB que ya te dan la estimación de la posición, ¿vale? Esa es la más confiable, pues. Y así lo hice yo en mi curso de robótica móvil. Pues ahí, ese es el detalle. Pero pueden usar la IMU, pueden usar odometría. Nada más acuérdense que les va a funcionar un ratito y después tendrían que reiniciar todo. ¿Vale? No sé si tengan dudas, chicos, reclamos, aclaraciones. ¿Puedo mandar la versión militar? Sí. Ándale. ¿Qué versión? La neta. Ah, no, sí. Ya nada más para que Si lo ponemos con la red. ¿Tienes no más se vayan a ir con la duda. Sí, pero no tiene todos los archivos descargados. Pero no la pero tomaríamos primero un cuarto de Podría ser no, tomando solo un cuarto. Manda autorizado. esa parte de la función. Tomas el cuarto que hiciste. Juegos gratis de que Mucha mandado. velocidad. Yo no creo que... ¿Se alcanza a ver la escala? Con 50 es como la edición de Rox. No, pero piensa en cada punto de la red. Me tardé un rato en encontrar este artículo que es un colega de México que él trabajó con robots móviles, que era seguimiento. Y Si ambos tuvieran es como el trabajo que hicimos con él, que era básicamente usar esto, la simbología es control por modos de deslizarse, que eso no se preocupen, no lo van a ver. Pero es más o menos como un PID muy elegante. Entonces, para poder hacer este sí son resultados en tiempo real, nada más que este es con la cámara. Ahí sí tenemos acceso a la posición X y Y directamente desde una cámara. Y para que puedan hacer el círculo de 1 metro, ustedes tendrían que a fuerzas usar estas funciones. O sea, estas que le estoy poniendo aquí son las que para que hagan un círculo de 1 metro. Acabo. ¿Vale? Ya si quisiéramos que fuera variable, sería divertido. Si quieren el otro, también ahí les puse la gráfica de que se las pongo. Profe, ¿y qué tiene que hacer el AMR? Prueben el círculo y ya luego. Ya luego. Con que hagan cita, es básicamente como un infinito, pero también chequen las escalas. Entonces, aquí ya están las ecuaciones, ¿eh? Esto es lo que tendría que programar. Otros 4. Que les mandé ahorita, nada más cambian estas ecuaciones, sacan el vector de coordenadas y eso lo meten en la STM. Profe, si lo queremos hacer como dividiéndolo en partes. Podría ser una parte de aquí, un cuarto, luego de aquí otro. Pero ¿cómo? O sea, ¿vamos tomando todos los valores al final? ¿O reseteamos todos? ¿O nada más tomamos como una pequeña parte de...? Tendrías que tomar como un pedazo del vector y hasta ahí. Y luego otra vez. O sea, como que tendrías que dividir tu vector como en 4 vectores. Y de no figuras sería Ándale.
la posición que ya tienes, se supone, de X y de Y dentro. Mande. De hecho, lo ideal sería que empezaran en 0-0, o sea que tu marco inercial y el marco del robot coincidan para que ya no tengas problemas porque pero lo mejor para su caso y para lo que tienen que hacer ustedes es hagan que el robot empiece justamente en el origen y de ahí se vayan desplazando porque ustedes ya ahí conocerían la posición y de hecho hasta si ponen el ángulo. Si le digo nosotros que me calcule esos puntos, ¿me los calcula? ¿Me los calcula? ¿Es que me calcule bien los puntos? ¿Ven? ¿Cuántos juegos tiene? No, debe de iniciar en el centro. Es un perro. Debe de iniciar en el centro. Sí, porque si lo pones en una parte del arco del círculo, pues va a ser la misma velocidad en ambos motores todo el tiempo. Bueno, en cada motor una velocidad, pero todo el tiempo ya va a ser el círculo. Como lo tiene él ahí, mejor. No, mejor ahí empezando desde. Es una velocidad. Nah, sí, profe, más fácil. Así. Profe, le habla a María Fernanda. Oiga, ¿si va a ser un círculo o va a ser cualquier ecuación que nos den así frío? En paz. No sé. Buena pregunta. No. Pudiera ser en frío, pero tienen que sacar los vectores y todo eso. No, O sea, un círculo. Yo creo que esas dos. O sea, Creo que está padre también. Un círculo y el infinito. se los damos ya hechos. Cerrado. Esos dos. Y además, 2 metros de diámetro está bien para hacer. Eso no sé. Olvídense de eso. Ya me estacioné, ya dijo. Ya no pongan Quítenlo. Pues empezaron. No, ¿qué pasó? Solo ellos. Entonces, con esto les quede claro, más o menos, de cómo anda ¿Qué pasó? Ah, Yo como que la pasé nada.